Muy buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos a este ciclo, después de haber dejado el bicentenario y los centenarios que desde el 2007 nosotros estuvimos preparándolos aquí en el Centro de Estudios con nuestros acervos. Y ahora, cuando estaba yo haciendo el proyecto, el del programa, decía yo, bueno, algo que sea poco conocido o que haya sido menos abordado. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué secretos de repente podemos tener en el Centro de Estudios basados en documentos u objetos que nos acercan a una historia. Es decir, un documento vale en función de la interpretación que se hace de él. No podemos leer un documento exclusivamente como sacarlo fuera de su contexto. Nosotros tenemos que entrar a la época para poder interpretar un texto que puede ser de mayor o menor importancia, depende de quién lo consulte, pero que nos abre posibilidades para conocer un momento histórico. Entonces, buscamos lo que hay aquí en el Centro de Estudios y obviamente en el programa ustedes pueden ver el conjunto de conferencias que va a haber, pero desde luego que el inicio, dije yo, pues el Códice Condumex o lienzo Totomistlahuaca, que aun cuando ya ha sido expuesto, en realidad le falta mayor difusión. Y también quiero decirles que ahorita está de viaje el documento porque está expuesto, o mejor dicho, va a ser expuesto en el nuevo Museo Sumaya a partir del mes de marzo, sin mal no recuerdo, que va a estar abierto al público y tendrá un lugar especial el Códice Condumex o lienzo Totomistlahuaca. No quiero extenderme mucho, pero no puedo dejar de recordar una anécdota cuando yo recién entré aquí hace ya muchos años. Ni digo cuántos, ¿verdad? Porque estábamos muy jovencitos. Y Alfredo me dice, tienes que venir, porque el doctor Alfredo se ha dedicado casi toda su vida a estudiar el Códice Condumex o lienzo Totomistlahuaca. Y me dijo, tienes que venir algún día a Totomistlahuaca. Totomistlahuaca es un pueblo que está en la frontera de Guerrero con Oaxaca. Ya se hablan más cerca. Al cable. ¿Qué tiene el cable? ¿Ya? Lo muevo. Bueno, entonces me dice, bueno, hay que ir a Totomistlahuaca. Me dice, pero tú no te has de acordar. Pero me dijo, tienes que llevar un collar de perro. Yo no tenía perro en aquel entonces yo no sabía por qué el collar de perro. Y le digo, pero ¿por qué el collar de perro? Le dije, ¿hay que llegar bien arreglado o qué? No, me dice, porque hay mucha pulga y chinche. No, le dije, nunca voy a ir yo a ese lugar. Le dije, bueno, al año estábamos en el lugar casi 24 horas para llegar o 12 horas. 12 horas porque salimos de la Ciudad de México sobre las 7 de la mañana y llegamos a las 12 de la noche a la población. Tengo fotografías de esa excursión y llegamos en la noche, a las 12 de la noche. No puedo contar más anécdotas, pero casi el chofer nos deja tirados en la montaña porque decía que ya no podía, en fin, bueno, una serie de experiencias. Pero al llegar, el pueblo estaba dormido, los perros son los que empezaron a ladrar y nos recibieron. Tanto que tampoco te has de acordar de ese detalle. La gente del pueblo es muy generosa y nos destinó a los que fuimos, que iba un grupo de antropólogos, íbamos Alfredo, José y yo, y nos destinaron una casa impecable. Y me dice a mí Alfredo, a ti te toca dormir en esta cama, la única cama que había, porque los antropólogos duermen en el suelo en su bolsa de dormir, exacto, ¿no? Y entonces le digo, pero por una cama de carrizo. Y le digo, ¿pero por qué de carrizo? Dice, para que no se te suban las tarántulas. No,
¿Te acuerdas? Yo creo de eso, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, menos voy a poder dormir. Y entonces le digo, bueno, ¿dónde se cambia uno para dormir? La pijama, no digas, aquí no se usa pijama. Entonces le dije, bueno, pues yo sí. Bueno, en total fue una experiencia muy grata porque al otro día el pueblo preparó una ceremonia porque les entregábamos una copia fiel de este códice realizado por un tlacuilo, así le dicen en el Museo de Antropología, que llevó a cabo la copia fiel del documento que nosotros tenemos aquí. Y entonces nos recibieron, me acuerdo que la gente mayor sobre todo estaba muy emocionada de recibir su copia, y como si la hubieran dejado de ver el día anterior. Y fue una ceremonia muy, muy emotiva. Desgraciadamente solamente estuvimos unas horas ahí porque había que regresar a la Ciudad de México, pero fue toda una experiencia de salir del gabinete de uno donde trabaja para tener el contacto con la tierra donde se escribió, donde se creó un documento tan importante para la historia de México, sobre todo, ¿verdad? Porque todos estos documentos son parte de la historia de México. Bueno, yo quisiera nada más hacer una muy breve presentación del maestro Alfredo Ramírez, que fue el primero que estudió el lienzo, ¿verdad? Es el único que lo has estudiado realmente. Nació en Xalitla, Guerrero, es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios de maestría en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y próximamente doctor en Antropología también por la Universidad Nacional. Ya te has tardado mucho, ¿verdad? Porque ya tienes todo, nada más es cuestión de presentar el examen. Es autor del libro El Códice de Teloloapan y numerosos artículos publicados en revistas especializadas en México y en el extranjero. Hablante nativo del náhuatl, cultiva la literatura en esa lengua, especialmente la poesía. Se ha especializado en el estudio de los códices mesoamericanos y documentos náhuatl virreinales. Actualmente desarrolla el proyecto de investigación Una pictografía del siglo XVI, el lienzo Totomislahuaca o Códice Condumex. Bueno, pues creo que es un currículum muy, muy interesante. El maestro ha estado lo mismo en Tokio dando pláticas sobre este tema que en Europa, y en fin, pues quién mejor que él para que inaugure este ciclo de conferencias que creo que será muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias. Se escucha. Bueno, le titulé Los Códices de la Montaña de Guerrero porque, como acaba de decir el doctor Ramos, esto tiene un buen de tiempo que lo estoy estudiando. Y bueno, lo que voy a mostrar es la entrega del códice 20 mazorcas que le llamó Barlow, y el Huamuchtitlán. También está todos estos documentos redundan alrededor del lienzo de Totomislahuaca o Códice Condumex, que se encuentra aquí. Bueno, ya le dijeron dónde se encuentra, pero que lo custodia el Centro de Estudios de Condumex. De Carso, perdón, ahora. Bueno, pues sí, pero se puede ver, ¿no? A ver, bueno, este es el que les decía, es el Códice Cicintla o 20 mazorcas, como Barlow le llamó. Ahorita vamos a ver cómo va a ir teniendo relación con el lienzo de Totomislahuaca. Bien, este es el Cicintla o 20 mazorcas. Este documento se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, en Francia. Durante 10 años estuvimos en un proyecto que se llama Amoshpouke, y que, bueno, sacamos un CD de todos esos documentos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia y están en este CD.
Bueno, este es el topónimo, ¿no?, que le da el nombre a este documento. Son 20 secciones, perdón, son 20 números, las barritas son de 5 y la mazorca, que en sí misma quiere decir 20, la pura mazorca. Entonces yo cuando empiezo a recorrer toda esta zona, empiezo a buscar Zempoaltepec, porque Zempoaltepec es para mí este topónimo. Pero pues nunca encontré, bueno, duré ahí más de 7 años y no podía encontrar este lugar, pero bueno, este documento también tiene los motivos coloniales y bueno, es una parte, bueno, yo he recorrido todo este lugar para poder encontrar no es el Zempoaltepec, sino que es Cicintla. El lugar lo encontré como Cicintla. Entonces les decía, estos son los motivos como prehispánicos. No sé si se ve, alcanza a ver, no tengo una lamparita. Quiero como mostrar lo que se hace anterior y lo que se hace después en la colonia. Pero sí se ve, ¿no? O sea, lo que está abajo, un poco de donde van los piecitos, esos son los pueblos que se comunicaban con este pueblo de Cicintla o Zempoaltepec. ¿Sí? Allí tenemos como los pueblos que empiezan desde la mano derecha, que se empiezan donde está esa cosa del agua, que es Acuitlapa, y así se van leyendo el documento en ese orden. Bueno, aquí está el primer personaje, que se llama Tetzin. Y bueno, fue gobernante de Ixcatiopan. Ixcatiopan es el lugar que tiene enfrente. No es el Ixcatiopan de donde platican que es de donde proviene Cuauhtémoc o donde fue enterrado Cuauhtémoc. Este no es el Ixcatiopan, este es el Ixcatiopan de la montaña de Guerrero, que está por Tlapa. Ahí está el otro Ixcatiopan, y bueno, ese Ixcatiopan fue gobernado por Tetzin. Y tenemos otro lugar que es Atlamajac. Este lugar es Atlamajac. Y así. Bueno, todo lo azul, ese es Atlamajac. El agua es como el lugar que se bifurca, donde se bifurca el agua. Eso significa. Y bueno, ese lugar fue gobernado por Papantzin, el de las dos banderas que tienen en la espalda, el primero, y el otro es Cuautli, que es águila. Entonces, ese lugar está siendo gobernado por estos dos personajes. Bueno, aquí Barlow dice que este lugar, el del pajarito ese de allá, Barlow dice que es Totomixtlahuaca, pero así no se representa Totomixtlahuaca, según los documentos que hemos encontrado a su alrededor. En el mendocino vemos cómo está representado el lugar de Totomixtlahuaca, en el Azoyú, igual, en la matrícula de tributos igual. Eso es Totomixtlahuaca. Entonces no se parece el pajarraco ese de arriba, ese
pues no se parece nada de los tres. Entonces, pues no, o sea, tenemos pues documentos que nos dicen que no se escribía así Totomixtlahuaca, como en el Cicintla, sino se escribía así como lo tenemos en Azoyú, en la matrícula de tributos y en el mendocino. Así es como se escribía Totomixtlahuaca, el lugar donde fuimos a dejar una copia facsimilar del documento. Este documento también lo fuimos a entregar allá en Ixcatiopan. Bueno, Tehuachtitlan es gobernado por Cuautzin o Cuatzin. En el lugar de allí de Tehuachtitlan apenas fuimos, tiene como un año que estuvimos allá y encontramos otros documentos escritos así en caracteres latinos y en náhuatl. Y ahorita es lo que mi trabajo es hacer la traducción de todo ese documento. Bueno, tenemos acá Acatlán. Tenemos un Acatlán casi por Guajuapan de León y pues ese lo descartamos. Tenemos otro Acatlán cerca de la costa, de por allá por Marquelia. Entonces, también ese lo eliminamos y nos encontramos un Acatlán cerca de acá, de Cicintla, del lugar donde les digo que proviene el documento. Bueno, allí está Caltitlan y Caltitlan está siendo gobernado por un señor que se llama Serpiente de Jade o Xicoatl. Este lugar está cerca a un barrio de Tlapa, de Comonfort, y ahí ubicamos el lugar de Caltitlan. Bueno, este es el mapa de la provincia de Tlapa o Tlachinola que hizo la doctora Constanza Vega. Son los pueblos que ella recorrió. Y ahorita vamos a mostrarles lo que yo he recorrido por este documento que acabamos de ver. Bueno, entonces, el topónimo que le da el nombre al documento, un poco la descomposición que tiene, y al subir allí al cerro, porque ya está todo destruido, en la parte de arriba tenían como un santuario, y ahora su santuario lo tienen más abajo, y estos manantiales de arriba existen todavía, está saliendo el agua por los costados del cerro. La unidad 1, elemento Cintli o mazorca y elemento agua. Entonces, esto es lo que les decía que era como lo prehispánico antes de la llegada de los españoles, pero que esto, según Barlú, es una dinastía. Bueno, ahí tenemos al que habla, al que gobierna, a Cuitlapan, y nosotros pensamos que este es Tlaxiaco, o el actual Tlaxiaco, porque como bien decía Manuel, estamos, Totomixtlahuaca colinda con Oaxaca. Entonces, bueno, una mayor parte del territorio del lienzo de Totomixtlahuaca quedó en la parte de Oaxaca. Bueno, aquí también tenemos otros personajes como en una reunión, como un consejo de ancianos podía ser también. Bueno, ya aquí lo de la sociedad española que llega y hace una como reconquista al lugar, porque no sé si sepan que los yopes jamás pudieron ser conquistados por los mexicas. Entonces, cuando llegan los españoles, intentan entrar
perdón, intentan entrar y pues no les va tan bien. Entonces, las fuentes dicen que por ejemplo, los sacerdotes que querían evangelizar ese lugar, o sea, terminaban con la sotana roída porque se les escapaban los indígenas y se quedaban solos en el templo. Entonces empezaron a hacer las congregaciones, pero de todas maneras, como es un grupo que jamás fue conquistado, pues otra vez se diluía, pues entonces los curitas nunca podían juntar a los indígenas del lugar para evangelizarlo. Bueno, entonces aquí está el lienzo de Totomixtlahuaca o Códice Condumex. En la parte de medio, a ver, por allí, está Totomixtlahuaca. Es perdón, arribita. Pero bueno, es el que se conserva aquí, este documento, y por este documento hemos encontrado los demás, como este. ¿Sí? Y bueno, aquí están los tres. Los que están en el CD que les mostré, está el Totomixtlahuaca y el 20 Mazorca. Y ahorita estoy realizando el de Citlaltepec o Aztatepec, que está en el Museo del Alfeñique en Puebla. Bueno, y es el que ahorita estoy trabajando y voy a hacer igual como como lo que hice con el lienzo de Toto, que ya está una parte publicado en este CD. Bueno, allí está Cecintla y ahora es una estación de microondas, una antena repetidora que está arriba del cerro. Y, bueno, este letrero lo encontré a la orilla de la carretera que va de Huamustitlán, Ixcatiopan, Tlapa. Estaba haciendo ese recorrido, me encuentro esto, pero anteriormente, más hacia el norte, me encontré otro pueblo que se llama ¿cómo se llama? Toponahuasco. Y entonces en Toponahuasco, allí es donde nos dimos cuenta que tendría que estar el lugar ese que le nombraron 20 mazorcas, tendría que estar por ahí. Entonces, bueno, pues sí, lo ubicamos y empezamos a hacer recientemente los recorridos hace como un año y ya hicimos como una primera ubicación de los lugares que se encuentran en el lienzo de Totomixtlahuaca y en el 20 Mazorcas. Allí, aquí está Tlapa, el amarillo, esa parte, esa es Tlapa, y entonces seguimos toda la carretera y vamos hasta Olinalá. O sea, empezamos a recorrer pues y empezamos a ubicar los lugares del documento. Allí ya tenemos como todos los lugares que encontramos en el Cicintla como en el lienzo de Totomixtlahuaca. Y esa es la montaña de Guerrero. Y por acá está Ixcatiopan. No, aquí está. Es el 12. Y bueno, allí fuimos a dejar
ese documento que empezamos a ver al principio. Y bueno, bajaron todos mis compañeros y yo no quería bajar con el documento que llevo allí al lado, en el brazo. Y pues a todos ese sacerdote, el joven y el viejecito, es el que fue el de la iniciativa de que se llevara una copia facsimilar de este documento del Cicintla. Y bueno, aquí nos estamos poniendo de acuerdo de cómo vamos a hacer la entrega del documento. Pero ahí mismo me está diciendo, me propone el cura de que ese documento tiene que ser dejado en la iglesia y ¿cómo se llama? Y las autoridades decían que no, que se quedara en la comisaría municipal. Entonces, bueno, yo de plano les dije, ¿saben qué? Yo no vengo a confrontar con la iglesia y la comisaría, ¿no? Sino que ustedes hagan una asamblea general y ustedes van a decidir, o sea, la mayoría va a decidir dónde se queda, si en la iglesia o en la comisaría. Y en principio se quedó en la iglesia y sacaron un Cristo negro de un nicho y pusieron el documento. Entonces, pues de allí, a partir de ahí yo quedé mudo, no dije nada ni propuse nada de dónde se fuera a quedar. Y entonces, bueno, ya aquí tengo el documento, aquí el curita se lo adjudicó luego. Ya pues aquí empiezo un poco a imaginarme, a explicar de qué se trata un poco del documento, según los límites territoriales de Ixcatiopan. Y bueno, ya allí sí le estoy explicando de qué trata el documento. Igual. Y bueno, aquí el curita y las autoridades del pueblo, y bueno, nuestro asesor, el que el que, bueno, hizo el programa de este CD, donde están todos, le digo, los 30 o 28 códices que se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia y que están acá. Todos tienen una introducción y un diccionario de los elementos de cada documento. Y entonces, bueno, él es nuestro asesor que creó el programa. Y bueno, aquí ya nos dieron, después de la entrega del documento, nos dieron de una comida allí, que mataron una vaca para que todo el pueblo y los invitados pudiéramos comer. Aquí pues ya comimos, todos con cara de felicidad. Bueno, es la que nos coordina la maestra Herrera y un primo mío que está en el CIESAS y que lo invité también allá en la entrega del documento, nuestro chofer que nos llevó y mi chofer Nelly Jiménez para la montaña. Tiene un jeep que dice vámonos y nos vamos a buscar documentos y a buscar los pueblos donde creemos que pueden estar, los que están en el códice. Y bueno, allí fuimos antes del Día de Muertos y ya la preparación del Día de Muertos con flores y velas y copal, todas estas cositas que ven colgados de maíz, esas bolsitas son de copal. Y así como se encuentran esas bolsitas o paquetitos, así se ven en el códice, se ven en los códices. Por ejemplo, en la matrícula de tributos y en el códice mendocino encontramos esas hojitas de maíz envueltas y tienen copal adentro. O sea que, bueno, se sigue como que hay esa continuidad de cómo vender
las medidas del copal para el Día de Muertos. Bueno, aquí está la iglesia antigua que por no creer en las cosas que se cuentan allá, el río se desbordó, pero se desbordó porque más hacia el sur el agua corre hacia el norte y hacia el sur hay un cerro y dicen que abajo había un pez, o hay, pero ya este pez, como cuentan, parecía que es un lagarto. Entonces, cuando salía de esta cueva, salía los primeros o 3 de mayo, pero antes los pobladores antes de estas fechas, los pobladores le iban a dar su ofrenda, le llevaban tamales, mezcal, o sea, todo, o sea, saciaba toda su hambre el pez que dicen. Entonces, bueno, pues cuando dejaron de llevarle las ofrendas a este pez, se desborda el río y pues la iglesia queda dentro del río, ya se tapó, pues, sino ya nomás quedó la torrecita que se ve ahí, por no irle a dar de comer al pescado. Bueno, ahora ya está aquí, ya pusieron más arriba en el cerro su iglesia para ya que no se anegue, ¿no?, la iglesia. Y bueno, como les decía hace rato, que los documentos, por ejemplo, mira aquí, se le está ofreciendo, no se le está ofreciendo la cruz en principio, sino que se le está ofreciendo a los personajes que están ahí, que fueron los fundadores de esa población de Petlacala. Entonces, todas las ofrendas que vayan ahí, o sea, se las están ofreciendo a estos personajes fundadores, no a la cruz. ¿Sí? Y bueno, bailan, hacen todo un ritual allí, toda una noche, empiezan desde las 6 de la tarde y terminan a las 8 de la mañana del otro día. Bueno, el lienzo del Códice de Totomixtlahuaca o Códice Condumex, eso más o menos fue la misma historia, que nosotros llevamos el documento y en un principio igual lo quisieron tener en la iglesia, pero las autoridades del pueblo no quedaron conforme hasta que lo llevaron a la comisaría. Después dijeron que ahí pues no servía para nada que estuviera en la comisaría o que estuviera en la iglesia, porque no todos los niños de la secundaria iban a la iglesia a ver el documento. Entonces optaron por llevarlo a la secundaria del pueblo, porque ahí, para que se dieran cuenta los niños de que ellos tienen historia. Y con el primer trabajo que presenté de este documento, pues lo dejé para que los niños leyeran de que, bueno, tenían este documento que es de México, pero que es la historia del lugar, pues, ¿sí?, regional, digamos una historia regional muy amplia. Bueno, quise mostrar, este es el Asoyú que les decía, que el Códice Asoyú que trabajó la doctora Constanza Vega, y que yo, a través de todos los documentos que les he mostrado, encuentro de que esta parte en el lienzo de Toto también lo encontramos en esta parte, como que el Códice Asoyú es más antiguo, es prehispánico, y como que después hacen el lienzo de Toto con base o en base al Asoyú. Entonces, ese Asoyú es como una tira y va dando fechas, y esas fechas se van viendo cuando como
cuando sucede una conquista. Por ejemplo, esta es una conquista de Maxaltepec. Y ese lugar pues está, y estos personajes también los ubicamos, pero que no se ven tan nítidos en este lugar. ¿Sí? Como que de ese de la Soyú empiezan a hacer el lienzo de Toto ya en 1554. Lo empiezan a hacer este documento, y entonces de la Soyú los empiezan como a ubicar en el lugar, como van copiando, pero van dándole idea de dónde sucede este lugar, perdón, de dónde sucede la conquista, o sea, lo van poniendo, van plasmando así. Y entonces mi hipótesis es que copiaron de la Soyú al Totomixtlahuaca. Y todo lo que vimos, el mapa de la doctora Constanza, pues ella ubicó como los lugares, pero no los ubica en el lugar exacto, porque ella no consulta, sí consulta unos elementos del lienzo de Toto. Entonces, pero nosotros al ver todos los documentos de alrededor de Toto, pues empezamos a ver que sí, de la Soyú fueron ubicando el lugar exacto donde se sucede la conquista. Y así fueron plasmando en todo el lienzo de Totomixtlahuaca. Y igual acá tenemos estos personajes, estos de acá, los tenemos en el lienzo de Toto. Este es el otro nombre de Tlapa, que es Tlachinolan. Su nombre original es Tlachinolan. Ay Dios. Pero no acabamos de ver. ¿Por qué hizo eso? Emma. ¿Se acuerdan dónde iba yo? Bueno. Ándale en Tlachinolan, ahorita vamos a encontrar a Tlachinolan. Pues ya mero, aquí. Sí, bueno, entonces ese también lo tenemos en el lienzo de Toto, igual. Y bueno, este es aquí, lo que quería mostrar, que no se ve, son todos los puntitos amarillos. Entonces esos puntitos amarillos son lugares donde tienen documentos antiguos todavía, incluso códices. Por ejemplo, aquí en Ostuma, en el norte de Guerrero, encontramos unos documentos que los sacaron de una cueva, y hasta que no terminaron con la familia que sacó los documentos, pudieron mostrar lo que había. Entonces, me invitaban en un principio, pero no pude ir, y yo fui después, y bueno, y encontré estos documentos, y en la dirección de Etnohistoria hay todo un volumen de documentos en náhuatl que los paleografié y los traduje. Entonces allí están esos documentos para el norte de Guerrero, que es de Ostuma. Les digo, y lo que quería mostrar aquí, pero no se ve, son todos los puntitos pues amarillos donde se encuentran todavía documentos. Y bueno, yo sigo rastreando documentos aquí en la montaña del estado de Guerrero. Bueno, pues eso es lo que quería mostrarles de estos documentos que he encontrado en varias partes del estado. Muchas gracias.